Adonai te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Adonai te mire con agrado y te dé paz. Adonai te guarde y te bendiga, que extienda su amor y te muestre su favor. Adonai te mire con agrado y te dé paz. Amén, 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 amén. Adonai te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Adonai te mire con agrado y te dé paz. Hola, Shalom amigas, amigos. En este día tan especial que el Todopoderoso de Israel comparte con su pueblo, recordamos su palabra en el libro de Éxodo capítulo 20 versos 8 al 11, donde nos dice lo siguiente: Recuerda el Shabbat para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día es un día de reposo para el Todopoderoso tu Elohim. No hagas ningún trabajo, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu bestia, ni el extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo el Todopoderoso el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, y reposó en el séptimo día. Por eso bendijo el Todopoderoso el día del Shabbat, el día de reposo, el séptimo día, y lo declaró sagrado. Amén. Le invitamos ahora a que nos acompañe en esta breve oración. Eterno Rey, Padre Todopoderoso, Elohim de Abraham, bendito eres tú, Rey del mundo, nuestro Adonai, que nos apartaste con tus preceptos, con tu amor y bondad paternal nos concediste el Shabbat y su santidad. Este nos hace memoria de la obra de tu creación. Esta es la primera entre nuestras festividades y nos recuerda nuestra liberación de Egipto, porque al pueblo de Israel le elegiste de entre los pueblos para revelarle tu sagrada Torah y nos concediste con amor el reposo de Shabbat. Bendito el Todopoderoso de Israel que nos entregó el Shabbat. Eterno Rey, en esta hora te pedimos paz para la ciudad de Jerusalén, sabiduría para los gobernantes de nuestra tierra santa y fuerza para los defensores de nuestra tierra santa. Estos marcan el principio de nuestro reconocimiento y redención. Concédeles la fuerza, otórgales tu salvación, corónales con victoria, extiende la paz sobre la tierra y el júbilo duradero para sus habitantes. Amén. Bien, para esta ocasión vamos a intentar un breve resumen con comentarios de la porción comprendida desde Levítico 6 a Levítico 8, verso 36. Tendremos referencias al libro de Jeremías, al libro de Ezequiel, al libro de Hebreos y a otras referencias. Baruch hu Adonai Havorach, Baruch Adonai Havorach Le'olam Vayeher, Baruch Adonai Havorach Le'olam Vayeher, Baruch Ata Adonai, Eloheinu melech haolam, asher bachar benu mikol ha'amim, v'natan lanu et Torato. Baruch Ata Adonai, noten haTorah. Amen.
Alabado el Todopoderoso de Israel, que entregó la Torá al pueblo de Israel. Bendito y alabado por siempre y para siempre. Amén. Bien, tenemos entonces este breve resumen con comentarios de la porción denominada Tetzava, desde Levítico 6. Vamos a hacer una referencia a este texto del libro de Ezequiel, capítulo 20, versos 40 al 44. Allí se nos dice lo siguiente: pero en mi santo monte, en el alto monte de Israel, dice el Todopoderoso Elohim, allí me servirá toda la casa de Israel, toda ella en la tierra. Allí los aceptaré. Allí demandaré vuestras ofrendas y las primicias de vuestros dones, con todas vuestras cosas consagradas. Como incienso agradable os aceptaré, cuando os haya sacado de entre todos los pueblos y os haya congregado de entre las tierras en que estáis esparcidos. Y seré santificado en vosotros a los ojos de las naciones, y sabréis que yo soy el Todopoderoso cuando os haya traído a la tierra de Israel, la tierra por la cual alcé mi mano, jurando que la daría a vuestros padres. Y allí os acordaréis de vuestros caminos y de todos vuestros hechos en que os contaminasteis, y os aborreceréis a vosotros mismos a causa de todos vuestros pecados que cometisteis. Y sabréis que yo soy el Todopoderoso cuando haga con vosotros, por amor de mi nombre, no según vuestros caminos malos, ni según vuestras perversas obras, oh casa de Israel, dice el Todopoderoso Elohim. Ezequiel 20, 40, 44 en una profecía para los últimos tiempos y siguientes. No podemos olvidar que para el tiempo del regreso de nuestro Mesías, otro templo será construido en Jerusalén y nuevamente las ofrendas se presentarán al Padre Eterno como adoración de parte de su pueblo Israel, una vez sea recogido de entre las naciones y llevado de nuevo a su tierra. Vamos a Éxodo 19, 5 al 6 en esta referencia, y allí nos dice: ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos. Porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Éxodo 19, 5 al 6. Con un condicional vamos a comentar: sí, diereis oído a mi voz y guardaréis mi pacto. Escuchar la voz del Todopoderoso y guardar su pacto, las dos condiciones para llegar a convertirse en ese especial tesoro sobre todos los pueblos. Vamos ahora a 1 Corintios 3:16, allí nos dice: ¿no sabéis que sois templo del Todopoderoso y que el Espíritu del Todopoderoso mora en vosotros? 1 Pedro 2, verso 5 nos dice: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables al Todopoderoso, por medio de el Mesías. Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias del Todopoderoso que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable al Todopoderoso, que es vuestro culto racional. Nosotros,
Estamos llamados a conocer la enseñanza del Padre acerca de las ofrendas y los sacrificios para que nuestro templo sea preservado en santidad. El sacerdocio fue asignado al pueblo de Israel. El Todopoderoso eligió al pueblo de Israel para ser una nación santa. Significa apartada, diferente, consagrada al Todopoderoso, conformada por un reino de sacerdotes que además tendrían la labor de ser maestros y conductores del pueblo, que llevaran su palabra, que llevaran la Torá, además a toda la tierra, para que todos fuéramos bendecidos. Ser parte de Israel, como somos nosotros quienes hemos aceptado el sacrificio del Mesías, hemos aceptado la Torá como nuestro manual de vida, como nuestro manual de instrucciones, que hemos sido incrustados, por lo tanto, en el olivo de Israel. Más que un privilegio, esto es una responsabilidad. Hebreos 7, verso 26, allí nos dice: porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los pecados del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo, ha hecho perfecto para siempre. Aprendiendo las enseñanzas dadas por el Padre para los sacerdotes en el Sinaí, aprendemos nuestras actuales responsabilidades, entendiendo claro que hoy algunos de los sacrificios de animales están abolidos porque nuestro sumo sacerdote es el Mesías, que hizo un sacrificio de una vez y para siempre, para perdón de nuestros pecados. Sacrificio por el pecado. En Levítico 6, 9 se nos dice lo siguiente: ordena a Aarón y a sus hijos diciendo: esta es la ley de la ofrenda de ascensión. Es la ofrenda de ascensión que permanecerá sobre la hoguera en el altar toda la noche hasta la mañana, y el fuego del altar arderá en él. La palabra hebrea que ha sido traducida como ley es Torah. Torah significa instrucción. En este caso vemos que la palabra Torah está limitada a una instrucción específica acerca de la ofrenda de ascensión. Esta ofrenda es llamada también holocausto. Significa todo quemado. En esta porción hay instrucciones específicas para Aarón y sus hijos, los sacerdotes. Las instrucciones que se dieron en la porción anterior sobre las diferentes ofrendas son para el pueblo en general. Pero en esta porción hay instrucciones específicas y complementarias para los sacerdotes en cuanto a sacrificios hayan sido mencionados anteriormente o nuevamente explicados y establecidos. Tenemos entonces sacrificios y ofrendas en estas porciones. Cuando viene la revelación divina a nuestras vidas, no viene de una sola vez. Primero recibimos una imagen general y luego el Espíritu vuelve a dar más detalles sobre las cosas que ya han sido descritas de forma general.
La Torá ha sido escrita para armonizar con la mente humana. La mente no está trabajando de forma lineal, sino circular. Es decir, cuando un tema se da, no sigue un esquema lineal, sino que avanza de forma circular, o más bien como una espiral. Avanza un poco con un tema para luego volver al mismo tema y dar más detalles. Después avanza con otro tema relacionado con el primero y luego vuelve a dar más detalles sobre algunos de los temas anteriores. En el verso 9 recordamos lo siguiente, capítulo 6 de Levítico. Ordena a Aarón y sus hijos diciendo, esta es la ley de la ofrenda de ascensión que permanecerá sobre la hoguera en el altar toda la noche hasta la mañana, y el fuego del altar arderá en él. El fuego se mantendrá encendido sobre el altar, no se apagará, sino que el sacerdote quemará leña en él todas las mañanas y pondrá sobre él la ofrenda de ascensión y quemará sobre él la grasa de las ofrendas de paz. El fuego se mantendrá encendido continuamente en el altar, no se apagará. En el capítulo 1 de Levítico veíamos una instrucción general sobre la ofrenda de ascensión. Ahora este tema es destacado nuevamente en esta porción para dar más detalles complementarios sobre esa ofrenda. Y lo mismo sucede con las demás ofrendas. Había varios fuegos sobre el altar. Se habla de 2 a 4 fogatas diferentes. Una de ellas se mantenía encendida todo el tiempo. Eso lo recordamos en los versos 12 y 13. La Torá repite 3 veces la importancia de no dejar que el fuego se apague sobre el altar. Si falta alguno de estos 3, el fuego no arde. El fuego que estaba en el altar de la tienda de la morada había caído desde el cielo. Los sacerdotes estaban encargados de mantener vivo ese fuego constantemente. El calor se mantenía en las llamas y en los carbones encendidos. El oxígeno venía del aire ambiental. Solo hacía falta añadir la leña. Un fuego necesita 3 ingredientes para poder existir: combustible, oxígeno, calor. Si falta alguno de estos 3, el fuego no arde. El fuego que estaba en el altar de la tienda de la morada había caído desde el cielo. Los sacerdotes estaban encargados de mantener vivo ese fuego constantemente. El calor se mantenía en las llamas y en los carbones encendidos. El oxígeno venía del aire ambiental. Solo hacía falta añadir la leña. Recordemos Proverbios 3:18, Lucas 23:31, Juan 15:1 como referencias. Y comentamos. Es importante mantener el fuego celestial encendido sobre el altar personal de cada uno. Cada mañana hay que poner más leña sobre ese fuego. ¿Y qué es esa leña? La leña es el producto de la vida y muerte de un árbol. Está escrito que la Torá es un árbol de vida. Recuerde Proverbios 3:18. También el Mesías se compara a sí mismo con un árbol. Recuerde Lucas 23:31 y Juan 15:1. El Mesías como un árbol. Esto nos enseña que el combustible que alimenta el fuego de nuestro corazón es la Torá y el Mesías. La vida y la muerte del Mesías ha creado suficiente leña para que podamos arder eternamente delante del Todopoderoso.
Cada mañana hay que poner más leña en el corazón para arder continuamente delante del Todopoderoso. Y esta leña la agregamos, la añadimos con la oración y con el estudio de las Escrituras. El oxígeno es parte del aire. La palabra hebrea para viento es ruaj. Ruaj también se traduce como espíritu. Esto nos enseña que el oxígeno para el fuego celestial es el espíritu de santidad. Si falta el espíritu en la oración y la lectura, el fuego se puede apagar. Que tampoco falte el calor en nuestra devoción al Todopoderoso. El calor podría simbolizar el amor y la intensidad de nuestra entrega. Entrega en hebreo es kavana. El verso 15 nos dice lo siguiente: entonces uno tomará de ella un puñado de flor de harina de la ofrenda de cereal, con su aceite y todo el incienso que hay en la ofrenda de cereal, y la quemará sobre el altar. Es aroma agradable, su ofrenda memorial para el Todopoderoso. Aquí se habla de todo el incienso que hay en la ofrenda de cereal. Esto nos enseña que todas las oblaciones tenían incienso, no solamente la primera, que está mencionada en la porción anterior. 17. No se cocerá con levadura. Se la he dado como parte de mis ofrendas encendidas. Es cosa santísima, lo mismo que la ofrenda por el pecado y la ofrenda por la culpa. Hay dos diferentes tipos de ofrenda en cuanto al nivel de santidad. Hay ofrendas santísimas. En hebreo es kodshei kadasim. Y ofrendas menos sagradas. En hebreo kadasim kalim. Las ofrendas sagradas, las más sagradas, son las siguientes. Olá, ofrenda de ascensión. Hatat, ofrenda de pecado. Asham, ofrenda de culpa. Shelamim tzibur, ofrenda de paz de la comunidad. Y minja, oblación. Y las ofrendas menos sagradas son Shlamim Yahid, ofrenda de paz de un individuo. Todá, la ofrenda de agradecimiento. Behor, un animal primogénito macho. Maser Behemá, el diezmo de los animales. Pesaj, el sacrificio que conocemos como Pascua. Verso 17 nos dice: no se cocerá con levadura, se la he dado como parte de mis ofrendas encendidas, es cosa santísima, lo mismo que la ofrenda por el pecado y la ofrenda por la culpa. Aquellos sacrificios de alto nivel de santidad que se pueden comer solo pueden ser ingeridos por los sacerdotes varones en el área del atrio de la tienda de la morada o templo. Esos animales tenían que ser sacrificados en el lado norte del altar. Los sacrificios menos sagrados que se pueden comer podían ser comidos en el atrio del templo o dentro de las murallas de Jerusalén por los sacerdotes y sus familias. Esos animales podían ser sacrificados en cualquier lugar dentro del atrio. El resto de la ofrenda de paz individual y el sacrificio de Pesaj podían ser comidos dentro de las murallas de la ciudad santa por todos los israelitas, hombres, mujeres y niños que estuvieran ritualmente puros. La mayoría de los corderos de Pesaj fueron sacrificados fuera del templo, pero siempre dentro de las murallas de la ciudad del Todopoderoso.
Seguimos al verso 18 y nos dice: todo varón entre los hijos de Aarón puede comerla. Es una ordenanza perpetua por todas vuestras generaciones, tocante a las ofrendas encendidas para el Todopoderoso. Todo lo que las toque quedará consagrado. Incluso el varón hijo de Aarón con defecto en su cuerpo que no podía oficiar como sacerdote, podía comer de este sacrificio de alto nivel de santidad. Confírmelo en el capítulo 21, versos 21 y 22. Ahora bien, aquí vemos cómo la Torá marca la diferencia entre hombres y mujeres en cuanto a el servicio delante del Todopoderoso en este mundo. El varón tiene mayor responsabilidad para dirigir el culto en la congregación y en el hogar. Por otro lado, no hay diferencia entre los sexos en el servicio celestial según el orden de Melquisedec. Lo vemos allí en Gálatas 3:28. Nos dice: no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre y mujer, porque todos sois uno en el Mesías. Marcos 12:25. Porque cuando resuciten de entre los muertos, ni se casarán, ni serán dados en matrimonio, sino que serán como los ángeles en el cielo. Así que la diferencia entre los sexos ha sido puesta en este siglo por el Todopoderoso. Pero en el siglo venidero, los que van a ser transformados, no habrá sexo, sino que serán como los ángeles del cielo. Algunos predican que ya no hay diferencia en cuanto al liderazgo entre hombres y mujeres en la comunidad del Mesías. Pero mientras no haya venido la resurrección y la transformación, no tenemos el derecho de borrar estas diferencias. Los varones son los que deben llevar la mayor responsabilidad para el servicio al Todopoderoso en la congregación y en el hogar hasta que venga el Mesías y se hagan los nuevos cielos y nueva tierra. Levítico 6, verso 20, allí nos dice: esta es la ofrenda que Aarón y sus hijos han de ofrecer al Todopoderoso el día de su unción. La 10ª parte de una efá de flor de harina como ofrenda perpetua de cereal, la mitad por la mañana y la mitad por la tarde. Así que aquí vemos una instrucción para Aarón y sus hijos que hacen una ofrenda el día de su unción. Levítico 6:22. El sacerdote que de entre los hijos de Aarón sea ungido en su lugar, la ofrecerá. Por ordenanza perpetua será totalmente quemada para el Todopoderoso. Los sacerdotes comunes ofrecen esta oblación solamente en el día de su instalación en el ministerio. Pero el sumo sacerdote lo tendrá que hacer todos los días para que sea una ofrenda perpetua. Esta oblación del sumo sacerdote que ofreció 2 veces al día, la costeaba él mismo. Capítulo 7, verso 12, estamos en un breve resumen con comentarios de la porción Tetzav de Levítico 6 hasta Levítico 8. Nos dice el verso 12 lo siguiente: si lo ofrece en agradecimiento, entonces, juntamente con el sacrificio de agradecimiento, ofrecerá tortas sin levadura, amasadas con aceite, y obleas sin levadura, untados con aceite.
y tortas de flor de harina bien mezclada, amasadas con aceite. El agradecimiento, producido por un milagro o una intervención divina, lo expresamos por medio de un sacrificio de paz. Basándonos en el Salmo 107, se han sacado 4 razones por las cuales este sacrificio debe ser ofrecido. En el verso 4, por haber sido protegido en un viaje por el desierto. En el verso 10, por haber sido liberado de la prisión. En el verso 17, por haber sido recuperado o sanado de una enfermedad. Verso 23, por haber sido protegido en un viaje marítimo. Levítico 7, verso 12 nos dice, si lo ofrece en agradecimiento, entonces juntamente con el sacrificio de agradecimiento, ofrecerá tortas sin levaduras amasadas con aceite, obleas sin levadura untados con aceite y tortas de flor de harina bien mezclada, amasadas con aceite. Salmo 27, allí encontramos verso 6. Entonces será levantada mi cabeza sobre mis enemigos que me cercan, y en su tienda ofreceré sacrificios con voces de júbilo. Cantaré, sí, cantaré alabanzas al Todopoderoso. Salmo 50, 14 y 23. Ofrece a Eloá sacrificio de agradecimiento y cumple tus votos al Altísimo. El que ofrece sacrificio de agradecimiento me honra, y al que honra bien su camino, le mostraré la salvación de Eloá. Salmo 116, 17 nos dice, te ofreceré sacrificio de agradecimiento e invocaré el nombre del Todopoderoso. Hoy en día, cuando no hay templo, el que sea agradecido recita por lo menos una bendición de agradecimiento. Esta bendición de agradecimiento se conoce como Birkat Hagomel. Puede hacerse en lugar de la ofrenda de agradecimiento. Verso 13. Con el sacrificio de sus ofrendas de paz en agradecimiento, presentará su ofrenda con tortas de pan leudado. 14. Y de ello presentará una de cada ofrenda como contribución al Todopoderoso. Será para el sacerdote que rocía la sangre de las ofrendas de paz. El sacerdote recibía un pan de cada clase de oblación. En total había 4 diferentes clases de panes. Eso correspondía al diezmo de la ofrenda. El resto de los panes era comido por la persona que ofrecía esa ofrenda. Verso 20. Pero la persona que coma la carne del sacrificio debe las ofrendas de paz que pertenecen al Todopoderoso, estando impura. Esa persona será cortada de entre su pueblo. Aquí se habla de impureza ritual del cuerpo de una persona. El castigo de caret o cortamiento implica que su alma será cortada de su fuente espiritual. Recibiría el castigo directo desde el cielo. Podemos ver una similitud entre comer de las ofrendas de paz en agradecimiento, que consistía en comer carne y pan, y comer la mesa del Todopoderoso. Al poner la mesa del Todopoderoso con una actitud de rechazo y desprecio hacia los hermanos, es como comerlo en estado de impureza. Y eso produce juicio divino. Recordemos 1 Corintios 11, 27 al 32. Allí nos dice, de manera que el que coma el pan o beba la copa del Mesías indignamente será culpable del cuerpo y de la sangre del Mesías.
Por tanto, examínese cada uno a sí mismo y entonces coma del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo, come y bebe juicio para sí. Por esta razón hay muchos débiles y enfermos entre vosotros, y muchos duermen. Por causa de que los santos en Corintio no habían reconocido a sus hermanos como parte del mismo cuerpo, cayeron bajo juicio. El problema que hubo en Corinto fue que los que estaban tomando este pan y así proclamaban su unidad con el cuerpo de los creyentes, luego vivían en divisiones y actitudes de crítica y desprecio hacia los demás. No se puede proclamar una cosa y vivir otra. No se puede predicar algo que uno no vive. Tal actitud trae el juicio divino sobre el culpable. En este caso, el juicio produjo enfermedades y muertes antes de tiempo. Así que tenemos que preguntarnos en nuestras comunidades cuáles son nuestras actitudes entre nosotros mismos. Y 27, capítulo 6, nos dice: y no comeréis sangre, ni de ave, ni de animal, en ningún lugar en que habitéis. Cualquier persona que comiere de alguna sangre, la tal persona será cortada de entre su pueblo. La sangre de aves y de animales terrestres está prohibida. Vamos a Hechos 15, 20, 21 al 29 con 4 puntos que iban dirigidos a los gentiles que estaban llegando a la Torá y al Mesías. Vamos a ver el texto. Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten al Mesías, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones, 1, de los ídolos, 2, de fornicación, 3, de ahogado y 4, de sangre. Porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad que quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Vamos a detenernos un momento en este texto que suele pasar inadvertido y nos dice: no se inquiete a los gentiles. Habían controversia de qué tenían que hacer los gentiles y que nos dice aquí el autor de esta parte del libro de Hechos, que simplemente a estos gentiles que están comenzando el estudio de Torá, comenzando a sentirse parte de la comunidad del Mesías, para comenzar como un inicio, que se aparten de los ídolos, que se aparten de la fornicación, que se aparten de ahogado y de sangre. 4 puntos que son partes de la Torá que hemos estado viendo. Porque, y nos dan una razón, porque esto puede ser un inicio para la consagración de estas personas, porque con el tiempo, con los estudios de la Torá que se dan en las sinagogas, cada día de reposo, la persona irá avanzando en su conocimiento y en su práctica de la Torá y de la enseñanza del Mesías. La prohibición de comer sangre, repetida y enfatizada una y otra vez, ha sido ignorada debido a la tradición de hombres. Enseñaron que todas estas leyes sobre los alimentos habían sido abolidas después de la muerte del Mesías. Pero estamos viendo
en este texto que las instrucciones acerca de estos temas de ahogado y de sangre seguían vigentes en los tiempos de el Mesías y para todos los tiempos. Vamos a este verso 34, nos dice: sus propias manos traerán ofrendas encendidas al Todopoderoso. Traerá la grasa con el pecho para que el pecho sea mecido en vaivén delante del Todopoderoso. Ofrenda mecida, también llamada vaivén, fue movida por el sacerdote hacia adelante y hacia atrás, luego hacia arriba y hacia abajo. El significado de estos movimientos es que el Todopoderoso dirige y gobierna sobre el mundo que está en las 4 direcciones. Él es dueño de los cielos y de la tierra. Levítico 8, verso 2 nos dice: toma a Aarón y con él a sus hijos y las vestiduras, el aceite de la unción, el novillo de la ofrenda por el pecado, los 2 carneros y la cesta del pan sin levadura. Ahora Moisés recibe la orden de instalar a los sacerdotes en su ministerio. Esa instalación duraba 7 días y terminó en el primer mes del segundo año después de la salida. El Mishkan fue definitivamente levantado el primer día del primer mes del año. Verso 15 nos dice: después Moisés lo degolló y tomó la sangre y con su dedo puso parte de ella en los cuernos del altar por todos los lados y purificó el altar. Luego derramó el resto de la sangre al pie del altar y lo consagró para hacer expiación por él. Moisés servía como sacerdote durante los 7 días de instalación de los sacerdotes. Él hizo todos los sacrificios y enseñó así a Aarón y a sus hijos cómo hacer todo el servicio en el Mishkan. Verso 22. Luego presentó el segundo carnero, el carnero de la consagración, y Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del carnero. Esta es una ofrenda de paz, porque el término miluim, traducido como consagración, tiene un sentido similar al término shlamim, que significa ofrenda de paz. Miluim significa llenuras. Miluim. Shlamim significa plenitudes. Verso 28. Después Moisés tomó todo esto de las manos de ellos y lo quemó en el altar sobre la ofrenda de ascensión. Fue ofrenda de consagración como aroma agradable, ofrenda encendida para el Todopoderoso. La ofrenda de consagración tenía que ser quemada sobre o después de la ofrenda de ascensión. Esto nos enseña que el ministerio sacerdotal está basado sobre la entrega total. Si no hay entrega total en un siervo del Todopoderoso, su ministerio no va a ser agradable delante de él. Después Moisés tomó todo esto de las manos de ellos y lo quemó en el altar sobre la ofrenda de ascensión. Fue ofrenda de consagración como aroma agradable, ofrenda encendida para el Todopoderoso. La unción personal sirve para funcionar en la vida diaria, en la vida familiar, y es más importante que la unción ministerial. Es importante que el que tiene una función ministerial en el pueblo del Todopoderoso no descuide su familia y su vida personal.
Hay muchos ejemplos de siervos grandes del Todopoderoso que solamente han cuidado la unción de su ropa, su ministerio, pero fracasan en su vida familiar, su cuerpo. La unción, el espíritu de santidad ha sido dado para influir primeramente en la vida personal, en la vida familiar y luego en la vida ministerial. Y el verso 30 nos dice: tomó Moisés del aceite de la unción y de la sangre que estaba sobre el altar, y roció a Aarón y a sus vestiduras y a sus hijos y a las vestiduras de sus hijos. Y consagró a Aarón y a sus vestiduras y a sus hijos y las vestiduras de sus hijos con él. La unción fue rociada tanto sobre Aarón como sobre sus vestiduras. Esto nos enseña que hay una unción personal y una unción ministerial. Lo personal viene primero, luego lo ministerial. Bien, con ese comentario concluimos este breve resumen con comentarios de esta porción. Tesav ordena, Levítico 6:1 a 8:36. Sugerimos a las personas que continúen la lectura completa del texto, reflexionando, meditando e investigando la Sagrada Escritura bajo el contexto hebreo, israelita y nazareno. Le damos todo agradecimiento al Todopoderoso de Israel por habernos guardado con vida hasta este momento, por habernos provisto de los medios necesarios y de su provisión diaria. Grande es su misericordia y renovada día por día. Para el Todopoderoso de Israel, toda alabanza y adoración por los méritos del Mesías. Amén. Shalom. Observa el día del Shabbat para santificarlo, como te ha mandado ya tu Elohim. 6 días trabajarás y harás toda tu labor, pero el séptimo día es un día de reposo, dice a tu Elohim. No harás ningún trabajo, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ninguna de tus bestias, ni el extranjero en tus comunidades. Recuerda que tú fuiste esclavo en la tierra de Mitzrayim.